Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Rafael Martínez. Hoy les he preparado una pequeña charla solo para tocar la superficie de todo lo que se está descubriendo sobre la epigenética. Bien, la definición de epigenética todavía sigue siendo un poco controversial. A medida que se van descubriendo nuevas cosas, se va actualizando el concepto. Pero básicamente podríamos decir que es la regulación de la expresión genética dada por factores de nuestro entorno, factores extracelulares. Estos factores extracelulares pueden venir de nuestro organismo, por ejemplo, niveles de estrés que nosotros tengamos, o de elementos externos como toxinas o como la nutrición que nosotros ingresemos a nuestro cuerpo. Estos estímulos extracelulares van a tener efectos sobre la activación de los genes. En algunos genes va a tener un efecto tipo switch encendido o apagado, activando o inhibiendo la actividad de un gen. En otros va a tener una actividad tipo modulador de volumen, regulando de manera progresiva la expresión mayor o menor de un gen. En todo caso, es importante como parte de la definición de epigenética decir que estos cambios son heredables de generación en generación, a hijos y a nietos, y también son cambios que se dan sin mutaciones en el ADN, o sea, el ADN no se modifica. Son cosas, además del ADN, lo que se modifican. Por este motivo decimos epigenética, ya que etimológicamente epi quiere decir encima de. Son los factores adicionales a la genética que modifican la expresión de los genes. Bien, entonces hay muchos mecanismos epigenéticos, de los cuales los más conocidos y comprendidos son la modificación de histonas. Recordamos que las histonas son estos octámeros proteicos alrededor de los cuales el ADN se enrolla. La histona se modifica en cuanto a sus cargas electromagnéticas. De esta manera se vuelven más o menos compactas. Al volverse más compactas, estos segmentos de ADN no quedan expuestos a los factores de transcripción y por este motivo no son transcritas estas proteínas. Esa es la modificación de histonas. La otra es la metilación del ADN, donde tenemos estos grupos metil que se posan literalmente sobre el ADN, impidiendo que los factores de transcripción se adhieran y de esta manera puedan transcribirlo eventualmente en proteínas. Tenemos un mecanismo que es post-transcripcional, o sea, una vez que ya se ha producido el ARN mensajero, tenemos estos denominados microRNA, los cuales se acoplan a este ARN mensajero, impidiendo que por medio de la traducción se sinteticen las proteínas. Entonces, de todos modos, se inhibe la acción de este gen. Primero empecemos con el mecanismo más común, más conocido, que es el de la metilación. La metilación está dada por grupos metil que vienen predominantemente por medio de la dieta, por medio de los folatos que encontramos básicamente en los vegetales, especialmente en vegetales de hojas verdes como las espinacas. Vemos cómo los folatos atraviesan una serie de reacciones bioquímicas que culminan con la formación de timina para la síntesis de nuevo ADN, pero también con la formación de grupos metil. Estos grupos metil luego se van a acoplar al ADN para impedir que los factores de transcripción transcriban estos segmentos y de esta manera se silencia este gen. Entonces aquí podemos ver el ADN y cómo los grupos metil se han acoplado. Recordamos que estos cambios epigenéticos se transmiten de generación en generación. Entonces se van a transmitir a la replicación celular, tanto mitótica como meiótica. Al decir que se transcriben durante la meiosis, decimos que se transmiten a las células sexuales. O sea que el descendiente de la persona que tiene estos grupos metil en este código genético va a recibir también los cambios epigenéticos que tenían sus padres. La modificación de las histonas. Aquí vemos un gen que está activado. Está activado porque tiene estos grupos acetil, los cuales tienen interacciones entre sus cargas eléctricas que hacen que el ADN de estar condensado se expanda. De esta manera, este segmento de ADN queda libre para que los factores de transcripción se acoplen y empiecen a transcribir este segmento. Eso es cuando el ADN está activo. Cuando el ADN, en cambio, está inactivo, estos grupos acetil se liberan. Y en algunos casos, incluso grupos metil se acoplan al ADN. Estos cambios en las cargas eléctricas ocasionan que el ADN se condense. Y al estar condensado, ya los factores de transcripción no tienen acceso a estos segmentos de ADN y por ende los genes que estaban en estos sitios ya no van a ser transcritos a proteínas. El otro mecanismo que decíamos es el post-transduccional, el del microARN. Supongamos que ya se ha formado el ARN mensajero que está próximo a formar proteínas. Lo que hace el microARN es acoplarse a este ARN mensajero para parar el proceso de traducción y de esta manera silenciar el gen. Entonces son estos mecanismos epigenéticos de metilación, acetilación, deacetilación y otros como fosforilación y muchos más los que ocasionan que, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo, que todas tienen el mismo material genético, algunas se conviertan en células de hepatocitos y otros se conviertan en neuronas, por ejemplo. Entonces, en este caso, en el del hepatocito, todo el material genético que está dispuesto a configurar proteínas propias de las neuronas queda inactivado, en este caso por alteraciones de las histonas. Mientras que estos mismos códigos genéticos que codifican proteínas propias de las neuronas, igualmente por alteraciones en las histonas, se encuentra abierto.
De esta manera sí pueden ser transcritas estas proteínas, mientras que en el hepatocito no son transcritas. También son estos factores epigenéticos los que ocasionan que gemelos idénticos, pese a tener el mismo código genético, por medio de su estilo de vida, tengan cambios en su apariencia física, en su fenotipo. Estos factores epigenéticos están dados por factores de nuestro entorno, factores de nuestro estilo de vida. La calidad del sueño que tengamos, la calidad de los nutrientes, también los niveles de estrés. Nunca vamos a poder estar completamente sin estrés, incluso el solo hecho de estar vivos genera reacciones de estrés en el cuerpo. Sin embargo, tenemos que mantener esto bajo control. También la cantidad de ejercicio que nosotros realicemos o la exposición o no a tóxicos. Todo esto va generando factores epigenéticos que se van acumulando en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, suponiendo una persona que tiene un mal estilo de vida, se nutre mal, no duerme bien, no hace ejercicio, se expone a tóxicos, etc., va acumulando factores epigenéticos que lo van a predisponer a diabetes, a obesidad, a cáncer y a hipertensión. Y en el transcurso de su vida, en algún momento, probablemente va a desencadenar la manifestación ya clínica de la enfermedad. Por otro lado, si tenemos un estilo de vida saludable, buenos patrones de sueño, de alimentación, realicemos ejercicio regular, estemos en ambientes de poco estrés o mantengamos nuestro estrés bajo control, iremos poniendo marcas epigenéticas para longevidad, para reparación celular, neurogénesis, para buena respuesta insulínica. En general, vamos a maximizar nuestra salud. Más que evitar enfermedades, el punto de vista de esta charla es que nosotros miremos al máximo nuestro potencial por medio de la epigenética. Entonces vemos imágenes comparativas de los cromosomas de gemelos idénticos. Los segmentos de ADN metilado se ven como las áreas rojas y verdes. Este sería un gemelo, este sería el otro, a los 3 años. Este sería el cromosoma 17, 12, 3 y 1. Vemos cómo a los 3 años de edad son prácticamente iguales los marcadores epigenéticos entre gemelos. Pero como a los 50 años ya vemos diferencias en rojo y en verde entre los gemelos idénticos. Porque como han tenido estilos de vida distintos, han sido expuestos a diferentes factores, han ido poniendo diferentes marcadores epigenéticos en su código genético. Este es un experimento famoso originalmente realizado en la Universidad de Duke, pero ha sido replicado y modificado muchas veces. Pero básicamente trata sobre el gen agouti, que es un gen que cuando no está metilado, o sea, cuando está activo, hace que estas ratas tengan el pelo de color amarillo y estén predispuestas a enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión. En estos experimentos cogían grupos de ratas hembras y 3 semanas antes del embarazo a uno de estos grupos, a las ratas les daban suplementación de ácido fólico, colina, vitamina B, entre otros, y al otro grupo no le daban ninguna suplementación. Al grupo donde sí hubo suplementación, como se le estaban añadiendo factores que eventualmente iban a convertirse en grupos metil, en la mayoría de los descendientes de la rata que sí recibió suplementación, tenían metilado el gen agouti. De esta manera, las ratas tenían una coloración café en vez de la amarilla y no tenían predisposición a estas enfermedades. A diferencia del grupo que no recibió la suplementación, en el cual la mayoría de las ratas no metilaron su gen agouti, o sea que tenían la predisposición a las enfermedades y fenotípicamente presentaban la coloración amarilla. Tenemos en el cuerpo muchas proteínas que reparan el daño causado por estrés. Estas proteínas se denominan proteínas heat shock porque originalmente se descubrió que se activaban por estímulos de estrés calórico, pero sabemos que hay proteínas que se activan con diferentes tipos de estrés, puede ser calor, frío, ejercicio, entre otros. Estas proteínas reparadoras lo que van a hacer es, cuando una proteína por motivo de estrés, cualquiera que este sea, pierde su configuración original, sabemos que estas proteínas se empiezan a aglomerar. Y la aglomeración de estas proteínas desnaturalizadas son la base biológica de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, como enfermedades de Huntington y muchos tipos de demencia. Tenemos las proteínas que están desnaturalizadas o han perdido su estructura, ellas se acumulan en estas acumulaciones proteicas. La labor de las proteínas heat shock es evitar estas acumulaciones proteicas, devolverle la forma original de ser posible a las proteínas y de no ser así, de no ser posible devolverle su forma original, favorecer los mecanismos apoptóticos para que estas células fallosas, con proteínas fallosas, se eliminen automáticamente, o sea, tengan una muerte celular programada. Una vez que la proteína heat shock se acopló a estas proteínas que han perdido su forma estructural, queda libre este factor activador de heat shock, el cual activa el elemento activador de heat shock, el cual aumenta la producción de proteínas heat shock. O sea, es como que tuviéramos un modulador de volumen y lo aumentáramos en respuesta al estímulo de estrés que viene del medio externo, en este caso calor. Al haber un estímulo de estrés que dañó proteínas, hay una retroalimentación positiva que aumenta la cantidad de proteínas reparadoras de estas proteínas dañadas. También tenemos proteínas que se denominan proteínas reguladoras maestras, porque estas proteínas regulan genes que a su vez codifican proteínas que tienen funciones reparadoras celulares. Entonces las proteínas Forkhead, o también conocidas como FOXO, regulan
genes que tienen que ver con la regulación del ciclo celular, la reducción del estrés oxidativo por radicales libres a las células, el daño genético. También regula la apoptosis y el metabolismo. Son proteínas que básicamente regulan la actividad de reparación de nuestro cuerpo. Hay bastantes polimorfismos de estas proteínas. Hay polimorfismos que tienen sobreactividad y en estas personas se sabe que tienen mayor posibilidad de llegar a ser centenarios porque tienen mayores mecanismos de reparación celular. Nosotros podemos realizar algunas cosas en nuestro estilo de vida para activar de manera proactiva estos genes. Por ejemplo, se ha demostrado que la restricción calórica, siempre que no caigamos en deficiencia de nutrientes, la restricción calórica aumenta la producción de estas proteínas FOXO. Así como el ayuno intermitente. Ayuno intermitente quiere decir no ayunos de días completos, sino de 8, 10, 12 horas. Hablamos de que cuando dormimos estamos en un periodo de 8 horas de ayuno, básicamente. Entonces, si alargamos esto un poquito más, estamos dando un periodo de tiempo en el cual se están activando estos genes reparadores. Bien, entonces, ya con estos conceptos podríamos hacer la analogía de que nuestro material genético sería como la partitura en un concierto, sería como la partitura, o sea, la información de los instrumentos y las notas que deben ser tocadas. Mientras que la epigenética sería como el maestro de orquesta, que cada vez que se toca esa canción sale de una manera única, según cómo haya regulado la actividad el maestro. La idea es que nosotros ya con este conocimiento tomemos conciencia del impacto que tenemos sobre nuestros genes y seamos el director de orquesta de la expresión de nuestro material genético. Gracias.